Estimados, para hacer pruebas de hipótesis vamos a ver este ejemplo. El dueño de un café desea saber si la edad promedio de las personas que entran a su negocio es de 20 años. Si eso es verdad, se piensa hacer una remodelación para hacerlo más juvenil. Eso es lo que desea saber el señor del café, si la edad promedio de la gente que entra a su negocio es de 20 años. Ahora, necesita información estadística para confirmar esta prueba de hipótesis o para confirmar esta idea que él tiene. Entonces realiza un muestreo aleatorio de 40 personas y el promedio de edad no fue de 20 años, fue de 22 años en la muestra y una desviación estándar de la muestra de 3.74 años. Entonces lo que el señor desea saber es que si con estos datos de la muestra se puede confirmar o rechazar la idea de que la gente que entra a su negocio tenga una edad promedio de 20 años. El primer paso para la prueba de hipótesis es determinar o redactar la hipótesis nula HO y la alternativa H. En este caso, la hipótesis nula siempre va a ser la idea que el señor o a partir de la cual el señor parte para analizar o para plantear el problema. La hipótesis nula podría ser la edad promedio de los clientes es de 20 años o HO y es igual a 20 años. Díganme ustedes cómo quedaría redactada la hipótesis alternativa, que debe ser la negación de la nula. La edad promedio de los clientes no es de 20 años. Muy bien dicho, exacto. No es de 20 años. Exactamente lo mismo, pero lo opuesto. ¿Sale? Si quieren... Bueno, estimados, ahora hay una nomenclatura en forma de redacción de cómo plantear. Esto es HO escrito. La edad promedio de los clientes es de 20 años y esto es HA o la alternativa en redacción. Para ponerlo a nivel algebraico nos vamos a insertar objeto y nos vamos al editor de ecuaciones y aquí podemos poner HO, claro, en estilo de texto. Se van a Style Text. HO es que la mu poblacional o la media es igual a 20 años. Esa es la hipótesis nula. Es la hipótesis nula. ¿Sale? La alternativa, también vamos a insertar objeto. Vamos a la ecuación, editor de ecuaciones. HA es que la media poblacional no es igual, con este simbolito, no es igual a 20 años. Lo ponemos, ahora sí que lo ponemos guapo. Quitamos las colores y líneas. Ya. Y ahí tenemos la redacción formal de la hipótesis nula y la alternativa. Dos estimados es determinar el nivel de significancia. Y recuerden, tal como lo vimos en la tablita, este nivel representa la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Se puede considerar, como es una fracción o es una probabilidad, se puede considerar cualquier valor entre 0 y 1. Pero para estudios de pruebas de hipótesis, normalmente ese valor de significancia está entre el 0.1 o el 10% y el 5%. No es común que vaya en valores ni más abajo ni más arriba que esos dos. Ahora, este nivel está determinado por el analista, como les decía, y debe basarse en las características del estudio y el riesgo aceptable de cometer el error tipo 1. El error tipo 1, si lo recordamos, ¿sí? Ese es el error tipo 1. Y el error tipo 1 es el hecho de que la prueba de hipótesis me indique que debo rechazar HO cuando en realidad HO es cierto.
es prueba de hipótesis, ¿sale? Por lo tanto, siempre va a haber una probabilidad de equivocarse. Para este ejemplo vamos a usar un nivel de significancia del 10% o un alfa de 0.1. Si no la tienen escrita ahí, escríbanla por favor. Alfa igual a 0.1. Ahora, para esta alfa o para esta fracción de error, debemos determinar un valor de z. Y vamos a usar el Excel para ese fin. Ahora, esta es la curva de distribución normal. Y esta es la misma alfa que usamos para intervalos de confianza, es la misma alfa que vamos a usar para pruebas de hipótesis. ¿Sí? Aquí está la alfa, 1 menos alfa es el nivel de confianza, y el alfa o la fracción de error en este caso se reparte antes del nivel de confianza y después del nivel de confianza. Este problema de prueba de hipótesis se le conoce como prueba de hipótesis de dos colas, ¿sí? Hay una colita que está después del nivel de confianza y hay otra colita que está antes del nivel de confianza. Nuevamente, la z que Excel me va a dar va a ser esta positiva. Si yo quiero que Excel me dé esta z positiva, yo tengo que alimentar a Excel con el valor de 1 menos alfa del nivel de confianza más alfa sobre 2. Ahora díganme ustedes, si yo tengo un alfa o una fracción de error del 0.1, ¿cuánto debe ser el nivel de confianza? El 90%, ¿sí o no? O es el 100% menos el 0.1, es el 90%. ¿Sale? Ahora, nosotros tenemos que darle Excel la probabilidad acumulada hasta ese valor. Usamos la distribución normal estándar inversa y le tenemos que dar el nivel de confianza más la mitad de alfa. Es decir, le estamos dando este nivel de confianza más la mitad de alfa para acumular y llegar a esta z. Y la z resulta que es 1.64485. Recuerden que este valor de z positivo, ¿sí?, tiene una contraparte negativa, es decir, el mismo valor de z pero con signo contrario se encuentra del otro lado de la curva. Ahora, toda esta región, estimados y estimadas, toda esta región sombreada, desde ese valor de z negativo hasta este valor de z positivo, representan algo que se llama región de aceptación. ¿Sale? Es decir, el intervalo que incluye la z negativa y la z positiva es este mismo valor, pero con signo opuesto, ¿sí?, y este mismo valor. Este es el intervalo o la región donde se va a aceptar la hipótesis nula. Aquí se describe que la hipótesis nula es que la edad promedio de las personas que entran al negocio es de 20 años, que está en esta posición cuando z vale 0. Aquí exactamente, donde está el pico de la curva, es la media, o es la hipótesis nula que se está considerando. Y los límites de aceptación de esa hipótesis nula están dados por un valor negativo de z y un valor positivo de z, siendo que la hipótesis nula está ubicada en el centro de la curva. Geométricamente así se considera. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer a continuación es calcular un valor que se conoce como estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba se calcula de la siguiente forma. Se debe de calcular una desviación estándar, ¿sí?, y un valor de z tipificado. Esto es facilísimo, estimados, facilísimo. El paso 4, que es el cálculo de estadístico de prueba,
nos exige primero que vaciemos los datos siguientes. El primer renglón o el primer dato es el promedio que considera la hipótesis nula. La mu, ¿cuánto vale la mu? 20 años, muy bien, es el promedio poblacional que considera la hipótesis nula. Recuerden que ese promedio en realidad no lo conocemos, por eso es que estamos probándolo con prueba de hipótesis. El siguiente renglón que nos exige el paso 4 es la media de la muestra. ¿Cuánto vale la media de la muestra? 22 años, muy bien dicho. Aun cuando el tercer renglón nos pida la desviación estándar sigma, recuerden que sigma es para la población, pero no tenemos para la población, vamos a utilizar la desviación estándar para la muestra. ¿Cuánto nos dio la desviación estándar para la muestra? Exactamente. Nos dio 3.74. Aquí está. ¿A cuántas personas se les aplicó el estudio? ¿Qué es el otro renglón? 40 gentes. Muy bien, aquí está. Ahora tenemos que calcular un valor que se llama desviación estándar tipificada, que es esta sigma testada que estamos usando. Y se calcula de la siguiente forma. Sigma, estoy siguiendo la fórmula, sigma sobre la raíz del número de personas que conforman la muestra o el número de elementos muestreados. El siguiente valor que nos exige la prueba de hipótesis o el estadístico de prueba es el valor de Z tipificado. Esta es la fórmula. Es la media muestral menos la media poblacional considerada sobre sigma tipificada. Vamos a hacerlo. El numerador es la resta de la desviación, de la media muestral menos la media poblacional. Y esa resta se divide entre el valor de sigma tipificada o la desviación estándar tipificada. Y le damos enter. Ahora, estimados, el paso 5 y el paso 6 son realmente muy parecidos, incluso se pueden hacer en un solo paso, pero vamos a hacerlo así. Determinar si el estadístico de prueba cae dentro de la región que hace la hipótesis nula verdadera. Vamos a ver. El estadístico de prueba nos dio 3.38. Hicimos este procedimiento. Eso nos dio la Z. Y si nosotros visualizamos el 3.38, vamos a darnos cuenta que está mucho más adelante de los valores límite de Z que nos harían verdadera la hipótesis nula. Por lo tanto, el estadístico de prueba cae fuera de la región de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ponerlo. Vamos a poner el paso 6 un poquito más para abajo. Cae fuera de la región donde se acepta la hipótesis nula. La conclusión lógica es que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Esto significa, la alternativa que nos decía, que la edad promedio de los clientes no es de 20 años. Consideramos la alternativa como la que es verdadera. Y ahí concluye el problema. Estimados, miren, hay una forma de hacer que Excel nos escriba este letrero. Cae fuera de la región de aceptación cuando el estadístico de prueba
tiene un valor más allá de este intervalo, es decir, que esté fuera de este intervalo de valores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a usar un formato condicional, sí, y vamos a usar una prueba lógica, dos valores, o falso o verdadero. Bueno, vamos a darle la siguiente condición. Vamos a colocar un i aquí adentro. ¿Sale? Si este valor es menor que 1.64 y al mismo tiempo este valor es mayor que esto, ¿sale? Esta i va a decirme que, o va a darme un resultado de verdadero, toda esta i, ¿sale? ¿Sí le cacharon o lo repito? No. Voy a repetir. Pones el condicional sí y después pones una i. ¿Qué significa la i? La i representa que va a haber dos condiciones que se deben de cumplir, esta y esta. ¿Cuáles son las dos condiciones que se deben de cumplir? Es que este valor sea menor que este y al mismo tiempo, por eso pongo coma. En el teclado, ahí hay una tecla que dice menor. Y que este valor sea mayor que este. Si esta i te manda o te regresa un valor de verdadero, le vas a pedir, ¿qué le voy a pedir a Excel? Que despliegue si ese valor es verdadero, es decir, que esta z esté entre estos dos valores. Le voy a pedir que me diga el estadístico de prueba cae dentro de la región de aceptación, entre comitas. Y si no, le voy a decir cae fuera de la región de aceptación. Y cierro paréntesis y los espero. Y estimados, finalmente para el paso 6, ustedes saben que si cae fuera de la región de aceptación, el estadístico de prueba, pues rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Y se acepta la alternativa. Si nosotros queremos que esto nos lo despliegue automático en Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lo personal, ya tenemos creada la fórmula. Denle copiar a la fórmula y la pegan aquí abajito. Pero en lugar de poner cae dentro de la región de aceptación, lo que deberíamos de poner es se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? Y si cayera fuera de la región de aceptación, pues es se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Y eso es todo.